Señoras y señores, muy buenas noches. Hay cambio de mando en Luma Energy. Eso va a resolver el problema. Hablando de cambios, cambia el perfil de los deambulantes en el área de San Juan. Cada vez más extranjeros están buscando servicios sociales. Además, están pidiendo cambios en las leyes que regulan lo que son los alquileres a corto plazo. Esos temas los vamos a discutir hoy en Jugando Pelota Dura, pero arrancamos con nuestro panel de esta noche. Alex Delgado está conmigo. Buenas noches, Arnaldo, y buenas noches al público televidente, a mis compañeros. Saludos. Margarita Ponte, como siempre, Muy un placer. buenas noches. Bienvenidos todos en las casas. Licenciado Carlos Rivera. Siempre un privilegio estar con todos ustedes y con el pueblo de Puerto Rico. Precisamente, como adelanté, Luma Energy va a tener un nuevo presidente a partir del 1 de julio. Nuestro panel esta noche está compuesto por el exgobernador Alejandro García Padilla. Buenas noches. Encantado de estar aquí con ustedes, un privilegio estar en Jugando Pelota Dura. Y también el licenciado Ricardo Emanueli. Rolando Emanueli, él es abogado de Lautier. Muy buenas noches, gracias a ambos. Buenas noches, siempre un placer. Un cambio en el liderato de Luma Energy va a resolver el problema, va a darle más estabilidad al servicio, que es la queja principal de los clientes. No va a dar un resultado diferente a lo que hemos obtenido actualmente. Fíjate que de entrada, esta persona viene del mundo de las telecomunicaciones y acepta que no conoce un sistema eléctrico tan complejo como el de Puerto Rico. El sistema eléctrico de Puerto Rico es uno de los más complejos del mundo por la topografía, por la vegetación, sujeto a los huracanes. Este señor, yo creo que el expertise que puede tener es para que Luma maximice las ganancias y para que pueda sacarle el máximo a los contratos de reconstrucción con los fondos de FEMA. Pero en términos de operar el sistema eléctrico, no es como Stensby, hay que reconocer, independientemente de lo mal que le fue, Stensby tenía una preparación y una experiencia en este tema. Este señor no sabe nada de eso. Yo creo que es parte de la experiencia con Luma. Se ha normalizado la mediocridad. Luma no sabe ni contar el número de celadores que tiene. Nunca han querido decir el número de celadores. Y por el otro lado, Luma vino aquí con una tercera compañía para supuestamente manejar los fondos federales y esa compañía desapareció del panorama. Vamos a seguir hablando sobre el señor Juan Saca, que será el nuevo presidente ejecutivo de Luma a partir del 1 de julio, pero Margarita Ponte nos pone en contexto de cómo llegamos a este punto y qué le antecedió. Hace justamente 2 años, Puerto Rico se preparaba para la transferencia del sistema de electricidad de la isla a manos privadas con la contratación de Luma. Funcionarios del gobierno se atrevieron a predecir que el servicio mejoraría y habría cambios en las facturas, lo que no ocurrió. Pero la transición siguió complicándose. Los abonados comenzaron a quejarse de atrasos en la reparación de averías, errores en las facturas. ¿Cómo olvidar aquel agosto del 2022 en que 250,000 personas se quedaron sin luz? Pues esto no quedó ahí. Los ejecutivos de Luma convocaron a conferencia de prensa, pero no querían contestar en español. Mr. Hurtado, can you translate Mr. Stensby say, please? Es para tener un audio en español. No, I'm not a translator. Las cosas se ponían tensas en la Comisión de Energía de la Cámara cuando se requirieron documentos sobre los salarios de los ejecutivos de Luma, lo que enfrentó tropiezos y se llegó hasta el tribunal. El juez emitió una orden de arresto contra el presidente de Luma. Nadie está por encima de la ley y el presidente de Luma es un prófugo de la ley. El arresto finalmente no se produjo, pero siguieron los apagones. Luma no va a contar con mi apoyo como gobernador a menos que se den los cambios que he pedido. Meses después, retiran a Wayne Stensby de la dirección del consorcio y contratan a una nueva figura, Juan Saca. ¿Qué podemos esperar? El tiempo dirá. Se esperó demasiado tiempo para sacar de la presidencia ejecutiva de Luma a Wayne Stensby. Alejandro García Padilla. Bueno, Luma es un contratista del gobierno, ¿verdad? El gobierno de Puerto Rico decidió cambiar un monopolio público por un monopolio privado. Y de niños jugábamos monopolio. Los monopolios privados son malos por naturaleza. La empresa privada decía que la solución estaba en abrir el problema a competencia. Pues el gobierno no lo abrió a competencia, ¿verdad? Hay un monopolio privado. Ese monopolio privado en el contrato con el gobierno no tiene métricas. El gobierno no le exige parámetros. El gobierno dice que es la empresa más fiscalizada por el entorno del gobierno ahora mismo. Pues su contrato no tiene contra qué medirse.
¿verdad? El gobierno, el contrato que el gobierno le dio no dice en qué términos tiene que hacer qué mejoras, ¿verdad? Por lo tanto, Luma hace las cosas cuando quiere. Se ha subido el precio, eso es principalmente culpa del mercado internacional, pero la luz se va igual o más. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno le exige, el gobernador, bien hecho en ese momento, actuando con certeza, exige la renuncia de la gerencia de Luma. Y Luma le contestó lo mismo que le contestaste tú. Nada. Dijo, nosotros hacemos las cosas cuando nosotros queremos, porque el contrato no nos exige nada. Pero entonces traen a alguien que no tenía experiencia en el ámbito de la red eléctrica. A mí me preocupa que el director de una entidad, en este caso Luma, pública o privada, sea un buen administrador, sea un buen gerente, ¿verdad? Y en ese sentido, pues hay que ver si va a administrar el monopolio que se ha creado, el monopolio privado. No necesariamente necesita experiencia. Para eso va a tener gente que le asesore. Licenciado Emanueli, no importa quién, ustedes continuarán con el mismo o la misma posición, no va a funcionar. Porque esta persona ni siquiera, o sea, ha tenido su primer día oficial y ya usted está diciendo que no va a funcionar. O es una cuestión realmente de si ponen la persona correcta, con Luma sí puede mejorar la situación. De entrada ya él admite que no sabe manejar el sistema eléctrico. ¿Cuál es la aportación? ¿Cuál es el valor que trae esta persona? Por lo tanto, entonces, segundo, el problema... por ejemplo, con un Josué Colón, ahí usted diría, ahí sí puede funcionar. Josué tiene experiencia y conoce nuestro sistema, sin duda. Y sería una persona que entonces usted no tendría ningún tipo de objeción. El problema no es la persona. El problema es la estructura del contrato. Como tal, el contrato es leonino, contrario a la ley, y le permite a Luma hacer lo que le dé la gana. Que es un poco lo que decía el exgobernador ahora mismo, que no hay realmente un ente que fiscalice. Eso es lo que la autoridad de las alianzas público-privadas, hasta recientemente, yo no sé si en los últimos meses lo ha hecho, admitió que no le había enviado ni una sola carta a Luma de incumplimiento. Mire, licenciado García Padilla, a mí, obviamente, como a todo Puerto Rico, me está preocupando. Yo creo en las segundas oportunidades, claro que sí, Alex, pero me está preocupando que el señor, en efecto, haya reconocido, y más allá, el gobernador dijo que reconocía que este señor no sabe de energía eléctrica, ¿verdad?, que se dedica a otra industria. Yo les pregunto, además de eso, ¿cuál sería el primer paso que tiene que hacer Juan Saca? ¿Es mejorar las comunicaciones o qué? Bueno, no es una cuestión de relaciones públicas, es una cuestión de mejorar, que el país sepa dónde estamos parados. Mejorar las operaciones de la entidad para que empiece a prestar un servicio confiable y que sea honesto con el pueblo, que le diga cuántos celadores hay realmente. Vamos a escuchar al protagonista, vamos a escuchar al protagonista de esta historia. Más temprano tuve la oportunidad de conversar con el señor Juan Saca. Vamos a escuchar parte de esa entrevista. ¿Usted entiende la mala percepción que en un grupo grande de puertorriqueños hay sobre el servicio que reciben de Luma? ¿Y cómo espera atacar eso? Yo, en el poco tiempo que he estado acá, le he preguntado a varias personas, amigos, tengo 85 mensajes en WhatsApp y por mensajes de texto. El taxista que usé anoche, le pregunté y estaba feliz. Está feliz el taxista que lo llevó hasta... El taxista vive en otro país. Padilla, García Padilla. Mano. ¿Usted no está feliz? Mano, digo, no. yo dije que le puse un tape negro al reloj del microondas porque todos los días lo tengo que poner en hora y ya me harté. O sea, porque lo pongo en hora por la mañana y por la tarde cuando llego está parpadeando. Pasa igual. O sea... Mano, ¿cómo va a decir eso? No, y eso demuestra lo que él sabe de Puerto Rico, de nuestro sistema. Tiene que preguntarle a un taxista para que él emita una opinión. Él no tiene ninguna otra fuente de datos que le permita a él establecer una estrategia sobre cómo lidiar con el sistema eléctrico de Puerto Rico. En el caso precisamente de un presidente, que en este caso de Luma, dentro de las funciones que tiene es manejar un presupuesto, primero sobre 10.000 millones de dólares en fondos federales. Tiene que conocer de presupuesto, confeccionar un presupuesto y contratar. La pregunta es, ¿verdad? Y hay quien argumentará, un celador, por ejemplo, una persona que trabaja en la línea eléctrica, no tiene precisamente necesariamente ese conocimiento. Así que el conocer el sistema eléctrico no necesariamente garantiza ser un buen administrador. Por eso es que digo que él vino a una cuestión bien específica y puntual, maximizar las ganancias de Luma, porque de eso es que él sabe. De cuestiones financieras, de cuestiones cómo administrar un presupuesto, pero del servicio eléctrico no sabe nada. Licenciado, y en términos legales, ¿queda alguna vía
todavía para quizás cancelar este contrato o ver cómo se sale de esta compañía? Bueno, hay tres cosas que pueden pasar. Número uno, el caso de Lutier contra Luma está todavía sin resolver, la jueza no lo ha resuelto. Número dos, Luma podría recoger las cosas y las maletas e irse porque el plan de ajuste de la deuda, si no le satisface a Luma, Luma puede cancelar el contrato. Y número tres, ya el pueblo no aguanta y yo creo que en el 2024 una nueva clase política podría cancelar y tiene muchas razones para cancelar ese contrato. Y creer en una línea, el negociador de energía es precisamente quien establece las métricas y debe fiscalizar. ¿Entienden ustedes que está haciendo su trabajo? Está haciendo Yo creo que el la negociado fiscalización de energía hace su trabajo, tiene que ver con el tema de cuánto puede cobrarnos de acuerdo a sus costos. Ahora, en cuanto a lo que ha dicho el licenciado Rolando Emanuel, y me parece un tema muy importante, las elecciones no son un evento folclórico, no es como ir a las fiestas patronales, tienen consecuencias. La gente sabía por quién votar si querían privatizar la autoridad y se les dijo. Y entonces dijeron, yo voy a votar por este porque le estoy enojado con los otros. La gente sabía que si, por ejemplo, ganaba el PNP, se proponía la privatización. Eso se sabía el día de las elecciones. Y decidieron votar como votaron. Bueno, pues ese es el resultado electoral. La música dicta que tenemos que ir a una pausa. Las personas que han hablado con Saca dicen que están felices con Luma. Pero cuando regresemos de la pausa, vamos a hablar con ustedes, con el pueblo. Seguimos con Margarita. Aquí primero, pero usted muy pendiente porque hay opiniones favorables de otros sectores al cambio de presidente Luma. ¿Qué dijeron? Al regreso le decimos. Además, conoce la otra cara de las personas sin hogar. Mira. En unos tiempos que cualquiera de la noche a la mañana puede convertirse en una persona sin hogar. Eso es una realidad y lo discutimos al regreso. Pero escuche esto, los cambios en alquiler a corto plazo pueden aumentar el costo de renta. Usted se entera en solo minutos. Seguimos la discusión aquí en Jugando Pelota Dura. Hay cambio de mando en Luma Energy. Se une al panel de discusión esta noche la representante del Partido Popular Democrático, Gretchen Howe. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches al país, buenas noches. Decía antes de irnos a la pausa que el taxista que llevó al que será el presidente ejecutivo de Luma a partir del 1 de julio del aeropuerto a su domicilio temporero estaba contentísimo con la labor de Luma. Pero queremos que usted nos diga qué opinan. Nos lanzamos a la calle y tenemos sus expresiones. Cambio de jefe en Luma. ¿Usted cree que eso va a hacer algún cambio en términos de la luz? ¿Va a mejorar el servicio? No. Va a empeorar porque ya no tienen el mismo conocimiento. Si llevan tantos años ahí trabajando con diferentes autoridades y vuelve lo mismo y lo mismo, no. Por lo que vemos, esto va de mal en peor. ¿Tú se queda todo igual? Ahora mismo estamos bregando con bajones casi diarios por estar controlando el consumo de luz y eso está afectándonos a todos. Hasta que no empiece no sabemos porque eso mismo nos ofrecieron con el anterior. ¿Qué debe hacer ese nuevo jefe para aquí en Puerto Rico? Debe hablarle al pueblo puertorriqueño, especialmente en español, esperando que venga un traductor y ver si de verdad pueden mejorar el servicio. Nada, un desastre, seguirá todo igual. ¿De verdad? Sí. ¿Por qué? Porque no están haciendo el trabajo que deben hacer. Yo creo que, no sé, el gobierno tiene que meter mano en esto. Supongo que en ninguno de ellos fue el taxista que auxilió al señor Saca cuando lo llevó hasta el hotel. Representante, ¿qué le parece lo que hemos discutido hasta ahora? ¿Cambio de mando en Luma, eso resolverá el problema? Ciertamente no va a resolver el problema. Yo soy senadora y fui senadora, soy representante de un distrito y lo que se recoge en las expresiones que uno escucha a estos ciudadanos en estas grabaciones es el sentir de la gente. La gente no cuenta con un servicio eléctrico eficiente, máxime tienen que pagar más caro todos los días y ese sentir hay que tenerlo presente, hay que tenerlo para poder buscar la alternativa que sea real, que desde la legislatura podamos tener proyectos de ley, que ya hemos tenido proyectos de ley que el gobernador ha vetado, ¿verdad? Buscando siempre en que la vida cotidiana pues pueda sobrellevarse ante estos aumentos tan inminentes que todos los días vivimos, lo que es el aumento de agua, la luz, el peaje, la gasolina, todo. Así que yo coincido con las expresiones de esos ciudadanos que hoy pudieron compartir con nosotros. Yo pregunto, quizás una alternativa que no sea descabellada podría ser repensar estas personas que ya no quisieron trabajar con Luma para no perder sus beneficios, pensar en volverlas a reclutar. O sea, ¿eso sería algo que este nuevo presidente entrante debería pensar? Una de las grandes injusticias de esa ley de transacciones, ¿verdad?, de APP y del contrato de Luma fue desplazar
a los que conocen nuestro sistema eléctrico a no hacer nada relacionado a la energía eléctrica en las diferentes agencias. Entonces Luma nunca ha podido llenar la cuota de celadores indispensables para poder operar nuestro sistema y ha tenido que montar una escuela porque no tiene cómo llegar a la gente que sabe cómo funciona nuestro sistema. Definitivamente, hacerle justicia a los desplazados, empleados de la antigua autoridad, es una de las cosas que habría que hacer, entre muchas cosas. Saca reconoce que le falta experiencia para administrar una red eléctrica. Sin embargo, él dice que es más importante la experiencia y el liderato. Y en Puerto Rico tiene la experiencia de haber liderado 2 compañías de telecomunicaciones. Consultamos con Javier Rúa, expresidente de la Junta de Telecomunicaciones de Puerto Rico, para saber cómo fue su experiencia con el señor Saca en ese tiempo, esos 8 años que él trabajó en Puerto Rico. Son buenas noticias. Cuando yo era presidente de la Junta Reglamentaria de Telecomunicaciones, el señor Juan Saca era el primer ejecutivo de Open Mobile. Venía bastante al regulador para asegurarse que las cosas estaban haciendo bien siempre. Este primer ejecutivo tratando siempre de estar seguro de que los pasos que daba desde el punto de vista regulatorio eran los correctos. Esto puede tener un efecto de cambiar incluso la tónica de comunicación de Luma, porque el señor había creado una situación de mucha fricción con los medios de comunicación y no hacía posible comunicación incluso de cosas positivas. ¿Esa experiencia de Rúa es esperanzadora? Sí, por supuesto. Digo, Javier Rúa es un profesional de primer orden, ¿verdad? Que ha trabajado en varios gobiernos y ahora está en la empresa privada. Es un profesional de primer orden y su opinión, a mi juicio, es muy, ¿verdad?, avalorada, ¿no? Entonces, ahora, dicho eso, Saca estaba dirigiendo una empresa que tenía que ganar clientes y tener ganancias económicas en competencia. O sea, que tenía que cumplir con las regulaciones y tenía que mantener a los clientes satisfechos porque si no los perdía con otra compañía. Ese no es el caso de Luma. Luma está para que tengamos luz y ellos obtener ganancias, porque si no, ¿qué? ¿Nos podemos cambiar de proveedor? No. Por lo tanto, en este caso solo se trata de tener ganancias porque no tiene competencia. Eso es un monopolio privado. Coincidimos esta noche en que el problema principal es que no hay cláusulas para evaluar a Luma, no hay fiscalización, pero todavía, o sea, ¿estamos tarde para eso? No es tarde. Ciertamente no hay métricas para evaluar el desempeño de Luma ahora mismo. Han habido diferentes esfuerzos, han habido denuncias de diferentes legisladores que han llevado muy bien el tema y pienso que nunca es tarde para tener. Lo que tú no puedes supervisar, tú no lo puedes fiscalizar, mucho menos cuando no hay claro qué es lo que vas a medir. Así que ciertamente es un llamado constante a poder tener esos controles, esas medidas para poder nosotros fiscalizar el trabajo. Yo coincido con las expresiones del exgobernador Alejandro García Padilla, que Rúa es un profesional que bueno, que nos da una esperanza, pero hay que repensarlo todo. Hay que repensarlo todo ahora, teniendo una experiencia ya previa con Luma para poder corregir las cosas que hay que corregir. Ciertamente también en partes de prensa, más de 1000 celadores hacen falta y solamente hay menos de 200. Así que eso es algo que hay que tener en cuenta. Hay 2 aspectos de supervisión. Número 1, las métricas, que es para los incentivos de Luma. O sea, hay que tener bien claro. La métrica es para ver si se le paga el incentivo o se penaliza a Luma. El otro asunto es fiscalizar el contrato, que la autoridad de las alianzas público-privadas no tiene la voluntad. Ese es el problema, no hay voluntad de fiscalización. Y mientras eso esté así, pues Luma va a seguir al garete. Le agradecemos profundamente que hayan estado esta noche con nosotros discutiendo este tema tan importante para el país. Seguimos con más de Jugando Pelota Dura. Escuche esto, personas sin hogar en Estados Unidos se mudan a la isla y enfrentan otra realidad. Conversamos con uno de ellos. Otro golpe más al bolsillo si se aprueba medida en la legislatura. El costo de renta a corto plazo pudiera aumentar. Todos los detalles aquí.